los corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él.
Ya estamos en el último miércoles del mes de junio. Qué rápido va el año. A pesar de que estamos todavía en esta situación de la pandemia, va rápido el año. Ya vamos a la mitad, terminando el sexto mes. Y estamos terminando la serie hoy, ¿verdad? Queremos terminar con un tema que nos va a servir como de transición para la nueva serie que vamos a tener los miércoles de julio, ¿verdad? Donde vamos a estar hablando de Apocalipsis, pero de otra manera, diferente a como lo hemos abordado en anteriores ocasiones. Un poco tiempo antes de morir, los discípulos le preguntaron a Jesús que cuándo sería el fin del mundo. Entonces Jesús empezó a darles diferentes señales y en algún momento él las llamó el principio de dolores o equivalente al principio de dolores de parto. Y el Señor fue muy gráfico al usar esta expresión. Él sabía lo que estaba diciendo. Lo hizo intencionalmente para que sea bien fácil de recordar. Los dolores de parto. Solo para entender un poco esto, quisiera hacer una explicación breve de esa expresión. Algo que casi que todos sabemos, ¿verdad? Especialmente las mujeres. Una mujer embarazada, cuando llega el momento del parto, al final del embarazo, a los 9 meses, ¿verdad? Unas horas antes del parto, pocas horas, a veces lo normal, a veces puede ser 1 o 2 días, pero lo normal es pocas horas antes del parto, empiezan a suceder los dolores de parto. Y esos dolores van aumentando cada vez a medida que se acerca el parto, ¿verdad? Si empiezan unas 8 horas antes del parto, entonces a las 8 horas pasa una horita, un dolor, de ahí a los 15 minutos, pero después ya es a los 12 minutos, después ya es a los 10 minutos y cada vez más fuertes, ya después ya cuando van cada 5 minutos, ¿verdad? Es que estamos cada vez más cerca del parto. Así tenemos esta foto de esa señora, ¿verdad? Ya empezando con esos dolores. Los dolores de parto pues son fuertes y son frecuentes. Pero antes de que empiecen esos dolores, las embarazadas sienten unos dolorcitos suaves, espaciados, ¿verdad? Y esos van aumentando poco a poco. Esos sí pueden pasar a 1, 2, 3 semanas antes del parto, a veces 2 meses antes del parto, están alegres platicando y dicen, sienten algo, ¿verdad? Y esos son los dolorcitos que empiezan a ocurrir previo a medida que se van acercando a los últimos días del embarazo. Cuando una embarazada empieza a sentir esos dolorcitos, ella sabe que hay que irse alistando porque ya van a empezar, un día de esto van a empezar los dolores de parto. Entonces se debe de preparar. Y una vez que empiezan los dolores de parto, ¿verdad? Ya tiene que haber tenido lista su maleta y toda la estrategia que van a hacer. Porque en lo que empiecen los dolores de parto a ser ya más frecuentes, hay que salir corriendo hacia el hospital. ¿Por qué? Porque el nacimiento del bebé va a ser cosa de poquito tiempo. Ok, usemos esa figura entonces que usó el Señor. El parto equivale a la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesús viene en persona a este mundo, es un regreso, una segunda venida literal, visible para todo el mundo. Ese sería el equivalente al parto. Los dolores de parto, entonces serían ese periodo previo antes de que Jesús venga y es lo que la Biblia llama el tiempo de la tribulación, que en la Biblia se describen como 7 años. O sea que los dolores del parto son los 7 años de la tribulación. Eso quiere decir que ya la venida del Señor es inminente, ¿verdad? Pero antes de que empiecen esos 7 años de tribulación, tendríamos el equivalente a los dolorcitos previos, ¿verdad? A los dolores de parto. Y son esas cosas que van a ir en aumento previo a que se comience la tribulación. Habrán cosas que van a ir aumentando en frecuencia, en intensidad, cosas que se van a ver durante la tribulación, pero
pero no tan seguido ni tan fuertes. ¿Ok? Por ejemplo, Jesús mencionó que parte de los dolores de parto serían guerras y rumores de guerras, plagas y también terremotos. Durante los 7 años de tribulación, las guerras serán increíbles, los terremotos serán como nunca, las plagas serán indescriptibles. Entonces, Apocalipsis nos describe que durante esos 7 años la cosa va a estar seria. Y en Apocalipsis, el capítulo 6 es donde se describen lo que conocemos famosos, ¿verdad? Los 4 jinetes del Apocalipsis. Son 4 caballos, ¿verdad? Y, por ejemplo, el caballo rojo se refiere a las guerras que van a existir en ese tiempo y que van a morir muchísima gente. Pero además menciona un caballo amarillo. El caballo amarillo representa la muerte, oigan esto, representa la muerte de una cuarta parte de la población mundial, y que esa cuarta parte de la población mundial va a morir debido a las guerras, a plagas, a enfermedades diversas y, interesante, a animales salvajes. Los animales salvajes, algo va a pasar en esa época que van a matar a un montón de gente. Dicen que se van a meter a las ciudades. Ok, solo para tener una idea de cómo va a ser de catastrófico eso. Si hoy fuera ese caballo amarillo que sale, ¿verdad? Y hace todos esos estragos, entonces los muertos hoy serían 2.000 millones de personas. 2.000 millones de personas. Calculando que hoy en día la población mundial anda por mínimo 8.000 millones de personas. La cuarta parte, 2.000 millones de personas. Solo para que tengamos una idea de esa cantidad, estamos hablando de algo muchísimo más, ¿verdad?, que toda la población actual de la China. Eso va a suceder. Imagínense que toda la población de China y un poco más muriera. Bueno, algo como eso va a suceder. Y solo para que comparemos, ¿verdad? Hoy en día, a causa del COVID, han muerto mínimo entre 4 y 5 millones de personas. 4 o 5 millones de personas en el mundo. Casi 5 millones. Compare eso, cuando sea solamente hablando del caballo amarillo, van a morir 2.000 millones de personas versus 4. 2.000 versus 4. Es una cantidad increíble. Van a morir exagerada cantidad de personas. Por lo tanto, si eso va a suceder, esa cuarta parte de la población es una de los dolores del parto, quiere decir que el equivalente a los dolorcitos van a ser muertes abundantes previas, como la que estamos pasando con el COVID. Recordemos que el COVID no ha terminado. No sabemos al final cuántos muertos van a ser solo por el asunto del COVID. No sabemos cuánto tiempo más falta con esta pandemia. Encima de eso no sabemos si pudiera surgir otra plaga. Por lo menos ya están surgiendo cepas, variantes, ¿verdad? Pero no sabemos si en el transcurso de los meses, de los años, surge otra plaga. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los dolorcitos previos a los dolores. Cuando ya sea la tribulación, las plagas van a ser para matar millones de millones. Va a quedar chiquito la cantidad de muertos por COVID, por decir algo. Jesús mencionó también terremotos. Si usted entra en Google y pregunta cuántos sismos hay en el mundo hoy en día, se va a asustar que cómo le mencionan que van en aumento. Hay muchos más frecuentes sismos y temblores hoy en día que hace 10 años. ¿Qué hace? Bueno, cuando yo estaba, imagínense, hace como casi 50 años, cuando yo estaba en la escuela, era súper raro oír hablar de un terremoto, cosa como esa, era súper raro. Hoy es frecuente. Y Google dice que la cantidad de sismos y de terremotos, aunque son suaves, aunque son de 2 puntos, de 5 puntos en la escala Richter, uno que otro al 6, pero
tiene que ser así, que van aumentando en frecuencia, suaves, pero están por todos lados. Y algunos ya han sido suficientes como para que salgan en las noticias. Ahora, ¿sabe? Tienen que ser así de suavecitos y de frecuentes porque en la tribulación sucederán un par de terremotos universales al mismo tiempo por todos lados, al punto que dice Apocalipsis que van a reconfigurar la estructura, la apariencia de la tierra. Van a desaparecer muchas montañas, muchas islas van a desaparecer, se van a aplanar muchas montañas. La configuración, el aspecto de la tierra va a cambiar en esos años. Entonces, este es un tema importante para que nos estemos actualizando, cómo está el mundo hoy en día. Pero, hoy yo me quiero detener en una profecía que mencionó Jesucristo que es escalofriante. Es escalofriante. Se las leo. Mateo 24:12. Dice, el amor de muchos se enfriará. Y usted dice, escalofriante, sí. Eso es más terrible, los terremotos, las plagas, las guerras. No, déjeme explicar un poco. ¿Por qué es escalofriante esta profecía? Porque es una profecía que no se está refiriendo a la gente de afuera, sino adentro de la iglesia. Eso es lo feo. ¿Por qué? Porque fuera de la iglesia, en el mundo, pues el amor nunca ha sido una característica. No pueden amar. En primer lugar, ellos no conocen el amor de Dios, no saben lo que es amar, no pueden amar completamente. Hay niveles de amor, ¿verdad? El amor de padres e hijos, de esposos, pero aún así es un amor bien incompleto, bien que le falta muchos elementos, bien condicional, bien emocional, etc. Pero, ¿por qué? Porque no conocen el amor de Dios. Mientras uno no conoce el amor de Dios, no sabe exactamente lo que es amar y cómo amar. Entonces, como les digo, el amor no es que ha sido una característica del mundo. Entonces, por lo tanto, que hable la profecía de que se va a enfriar el amor, no está hablando de que se va a enfriar el amor del mundo, ¿verdad? Sino que Jesús estaba hablando de que el amor que se va a enfriar es en la iglesia, no en el mundo, es en la iglesia, en los cristianos. O sea que Jesús está diciendo que a medida que nos fuéramos acercando a la tribulación, el amor de mucha gente en la iglesia se iba a enfriar. Quiero hacer una aclaración en este punto. Todos, absolutamente todos, el 100% de los cristianos que son salvos, seguros de su salvación, que únicamente están confiando en su salvación por lo que hizo Jesucristo, pues todos ellos, todos nosotros los cristianos que estamos seguros de que no es por obras y que estamos seguros de que Él nos ha regalado la vida eterna, pues todos, el 100%, nos vamos a ir en el rapto. Ningún salvo se pierde el rapto. Como igual ningún salvo va a perder la salvación. O sea, esa profecía lo que está dando entonces es una implicación de que dentro de lo que se conoce como cristianismo, y pues dentro de lo que se conoce como cristianismo no se incluye el catolicismo, no se incluyen los mormones, los testigos de Jehová, los etcétera, ¿verdad? Dentro de lo que sí se conoce como cristianismo, van a ir pasando cosas ahí a medida que nos acerquemos a la época de la tribulación. Por ejemplo, tradicionalmente, históricamente, el cristianismo de Estados Unidos pues ha sido un cristianismo de referencia y de mucha influencia en todo el mundo. Ellos han sido, de Estados Unidos han salido muchos misioneros históricamente, ¿verdad? Pero hoy en día el cristianismo de Estados Unidos ya no es así. Es un cristianismo cada vez más débil, más y más débil. El analfabetismo bíblico en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, es grandísimo. Solo para ejemplo, estaba leyendo algunas revistas y artículos, dicen que un gran porcentaje, qué triste, un gran porcentaje de cristianos en Estados Unidos no creen en el diablo.
que dicen que creen en Dios, pero en el diablo no. O por ejemplo, se hizo una encuesta en las iglesias, a nivel de los miembros de la iglesia, y se les preguntó que si sabían qué era la Gran Comisión. Así, ¿usted sabe qué es la Gran Comisión? Imagínense, la mayoría no sabían qué es eso. La Gran Comisión, no, ¿qué es? Así. Y una cantidad les decía, la Gran Comisión, me parece que he oído o he leído algo de eso en la Biblia, pero no estoy tan seguro. Un buen porcentaje. También ha pasado en encuestas entre miembros de las iglesias en donde han visto que dentro del cristianismo en Estados Unidos una buena cantidad de personas ya no ven nada de malo en la unión libre. Simplemente juntarse, no casarse y estar juntos. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Quiero comparar estadísticas. Por ejemplo, en 1991, de nuevo son estadísticas de Estados Unidos, que es el único lugar donde hacen ese tipo de investigaciones. En 1991, un 70% de la gente creían que la Biblia era la palabra de Dios y que era confiable. Un 70%. Para 2021, el porcentaje ahora es de 41%. De 70 bajó a 41%. Ahora, en 1991 había un 86% de la población que creían en Dios. Hoy en día, 2021, solo es un 46% de la población en Estados Unidos que creen en Dios. Ahí van diferentes religiones. Creen, de alguna manera. Está seria la cosa. Ahora, la frase completa que Jesús dijo ahí al decir esa profecía en Mateo 24:12 es: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La razón de ese enfriamiento es la multiplicación de la maldad. Pero cuando dice maldad, no creamos lo usual. La gente empieza, sí, mira cómo se ha multiplicado la maldad, tanta violencia, tanto asesinato, unos asesinatos crueles que hacen violaciones de niños, que asesinatos, que narcotraficantes, que violencia, robos, drogas. Sí, la maldad ha aumentado, eso no era así antes. Pero de nuevo, son cosas que han existido en el mundo. Ese tipo de cosas. Entonces, aquí, por el contexto de lo que dijo Jesús, el concepto de maldad es un poco más amplio, digámoslo así, no tan específicamente aquellas cosas malas en las que nosotros no tenemos que ver, asesinatos horribles, violaciones, etcétera, etcétera. Hoy en día se ha multiplicado increíblemente, de un año para otro se ha multiplicado increíblemente la influencia de las cosas antibíblicas. Por ejemplo, solo es de ver los medios de comunicación, la televisión, las redes. Es increíble cómo fácilmente, pero fácilmente, a cualquier hora del día, no importa si es un horario donde hay niños, si estaba un programa infantil, pero vienen los anuncios, en los anuncios fácilmente se pueden ver escenas sensuales, homosexuales, malas palabras. Ahora en las emisoras ya es como caché, es decir, boconadas. En televisión también, insultos, chismes, feminismo, aborto, brujerías, burlas e ironías en contra de Dios, en contra de la Biblia, en contra de los cristianos, en contra de los valores. Entonces, cuando nosotros, no hablemos del mundo de nuevo, nosotros como cristianos nos exponemos en los medios, en esto, en las pláticas, en los chistes, en los memes, en todos lados, nos exponemos a tanta maldad. Llega un momento que de repente no la vemos tan mala, ¿verdad? Pero el asunto es que nos afectará, nos empieza a afectar de alguna manera. Ahora, la palabra maldad, que está aquí,
Es una palabra interesante ahí en el griego porque la implicación directa es desobediencia a los mandatos de Dios, desobediencia a Dios, desobediencia a la palabra. Y cuando Jesús habla de que se enfriará el amor de muchos, pues la palabra enfriar es bien interesante porque en ese tiempo recordemos que no habían refrigeradoras. Y estamos hablando de un país donde estaba más conocido el desierto que otra cosa. Entonces, la palabra enfriar literalmente significa soplar, soplar. Entonces pensemos en un ejemplo típico, ¿verdad? Un rico cafecito bien caliente. Entonces lo sacamos ahí, nos servimos bien caliente o lo compramos y nos lo dan. ¿Y qué es de las primeras cosas que hacemos cuando vemos que está humeante? Es lo soplamos. Lo soplamos para enfriarlo. O una sopa bien caliente, la soplamos antes de tomar la cucharada. La mayoría, yo sé que a algunos que les gusta hirviendo aquello que esté burbujeando y aún así lo toman, ¿verdad? Que se les derrita la lengua, no importa. Pero qué rico un cafecito bien caliente, así como está en la foto. Ok, entonces, lo que está diciendo Jesús es que cuando nos exponemos a la maldad o cuando empezamos a desobedecer a Dios, lo que estamos haciendo es soplar. Estamos soplando para enfriar nuestro amor por Dios. Estamos soplando y enfriando nuestro amor por los hermanos. Estamos soplando y enfriando nuestro amor por la palabra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, para que entendamos un poco más, lo voy a detallar, lo voy a ilustrar. Por ejemplo, cuando eres irregular, muy irregular, en tu tiempo con el Señor, ¿sabes qué estás haciendo? Cuando a veces sí, a veces no, pasan 2, 3 días, 5 días que no tenés tu devocional, tu tiempo a solas con Dios, lo que estás haciendo es, estás soplando, estás enfriando tu amor. Cuando estás tratando mal a tu cónyuge, estás soplando tu amor por Dios y por tu cónyuge. Lo estás soplando, lo estás enfriando. Cuando jugás con cualquier tipo de los pecados sexuales, estás soplando y estás enfriando tu amor por Dios y por otros. Cuando sos orgulloso, te crees la gran cosa o te resentís o cualquier manifestación del orgullo, que son 1000. Cuando sos orgulloso, estás soplando bastante, estás enfriando bastante las cosas. Cuando no te congregas, te perdés una reunión, 2, 3, 4, 5 y ni te das cuenta después. Cuando sos irregular en la iglesia, cuando sos irregular en el grupo, ahora en las reuniones por Zoom, ¿sabes qué estás haciendo? Estás soplando y estás enfriando tu alma. La falta de buena comunión nos enfría. No importa si es por Zoom, si es en línea, nos enfría la falta de comunión y de congregarnos y de exponernos a las reuniones. Nos enfría. Estamos soplando. Cuando no evangelizas y no estás haciendo discípulos, estás soplando y estás enfriando tu amor. Igual cuando estás chismeando, cuando murmuras, cuando criticas, sí, qué barbaridad, cómo se pone, ¿verdad? Cualquier cosa similar a esa, estás soplando y estás enfriando tu amor. Se enfría tu amor. Solo fíjate cómo tu amor desaparece o ya no se mueve, no se muestra, no se siente tu amor. Cuando no cuidas tu testimonio, estás soplando. Cuando no cuidas la unidad que Dios nos ha dado, que Dios compró a gran precio, estás soplando y estás enfriando tu alma y la de otros. Cuando tu Dios es el dinero, o las posesiones, o tu carrera, o tu cuerpo, o cualquier otra cosa, cuando tienes un Dios de esos, estás soplando y enfriando tu amor. Cuando el Señor y su voluntad no es tu deleite, sino que es otra cosa, cualquier otra cosa es tu deleite, estás soplando y estás enfriando tu amor.
Entonces yo puedo seguir con ejemplos. Creo que con lo que he mencionado ya te da una idea a qué se refería Jesús cuando decía el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque ellos, por la maldad que se multiplica en ellos, empiezan a soplar y están apagando su amor. Entonces, por eso el orgullo, la falta de gracia, los vicios, las malas amistades, todo eso es soplar para enfriar. Entonces, cuando la maldad, la desobediencia a Dios aumenta o se hace frecuente en nuestra vida, nos vamos a enfriar. Si juntamos varias de esas cosas, es decir, trato mal a mi cónyuge, no leo la Biblia, no me reúno, no estoy haciendo discípulos, cuando junto varias de esas cosas, ¿saben lo que está sucediendo? Que estoy como debajo de un ventilador. Estoy como soplando por todos lados. Me voy a enfriar más rápido. Entonces la pregunta clave hoy es, ¿cuál es tu temperatura hoy? ¿Cuál es tu temperatura hoy? Hoy, fácilmente, ahora, durante la pandemia, es fácil saber cómo andamos en nuestra temperatura corporal. Tan sencillo como irnos al supermercado o a algún comercio, a alguna tienda, y lo que va a pasar es que en la entrada viene alguien y así como en el dibujito, te pone una como pistolita de largo y te dicen 36 tanto, 37. Te dicen, porque te toman la temperatura. Eso es importante. Pero muchísimo más importante es cómo está tu temperatura espiritual hoy. Jesús dijo algo al respecto en Apocalipsis 3, 15, 16. Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Él dice que Él en persona conoce tu temperatura espiritual. La conoce. El termómetro que mide tu temperatura, ¿sabes quiénes son? Son las personas a tu alrededor y las situaciones a tu alrededor. Tu cónyuge, tus hijos, la Biblia, la iglesia, tus redes, todas esas son un termómetro que miden cómo estás, cuál es tu temperatura. Todo eso mide tu temperatura hoy. No es que tu cónyuge te enoja y te hace reaccionar, es que saca a relucir. Tu cónyuge se convierte en un termómetro y saca a relucir que has enfriado tu amor por el Señor y por Él. Que la maldad se está multiplicando en ti. Si estás tibio, es que te estás enfriando, ¿verdad? Estabas caliente, el café estaba bien caliente, yo empecé a soplar, en un determinado momento ya no va a estar caliente, va a estar calientito, lo puedo tomar, pero si yo sigo soplando y sigo ahí, de repente va a estar tibio, puede llegar hasta enfriarse. Si estás frío o tibio, ¿sabe por qué es? Porque has estado soplando en tu vida y entonces te has estado enfriando. Estás en un proceso de enfriamiento. ¿Por qué? Por soplar, por la maldad, la desobediencia a Dios. Entonces, cuando Jesús dice, te vomitaré, no está hablando de perder la salvación, ¿verdad? No está diciendo que te vas a quedar en el rapto, te vas a quedar, no te vas a ir, no está hablando de eso. Entonces, lo que está diciendo es que adquirís un sabor feo. Te volvés inservible. Un café frío, tibio, no atrae, no dan ganas. ¿Se lo prueba uno? Está tibio. Repugnante, dice el Señor. Al punto de que dan ganas de vomitar. El otro día me serví una sopa, rica, era una sopa de mariscos, y entonces agarro la cuchara y con qué ganas me senté y meto la cuchara y voy, qué rico, a probar mi sopa de mariscos, y cuando la pruebo, tibia, qué feo sentí eso. Entonces arrugué la cara y inmediatamente me levanté, agarré el plato
y me fui para el microondas, la metí para calentarla bien, porque no es rico tomarse una sopa tibia, casi helada, o un café tibio tirando a helado, no dan ganas. Entonces cuando el Señor dice, si estás tibio, te vomitaré, quiere decir que Él nos prueba, nos saborea y le sabemos horrible. Sabemos horrible cuando andamos tibios. Y es cierto que algo así revuelve el estómago. Esa es la figura que está usando Jesucristo. Como Él no quiere que estemos enfriando nuestra vida, nuestro amor. Los fines de semana de junio estuvimos aprendiendo de la vida de Sansón. Él fue un buen ejemplo de este tema. Este hombre, Sansón, él fue uno que sopló y sopló y sopló hasta enfriar su amor por Dios y su amor por su pueblo. Llegó un momento en que la Biblia describe a Sansón de la siguiente manera. Fíjense, Jueces 16:20 dice, pero Sansón no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Qué descripción, qué declaración. O sea, Sansón estaba tan tibio, él no se daba cuenta. Él ni se daba cuenta. Eso no es raro. Uno puede estar enfriado y no se da cuenta que está frío, que está tibio. O sea, llevo varios días de no leer la Biblia y no siento diferencia. Llevo varios días sin reunirme, llevo varios días exponiéndome a cosas que no. He dicho 1, 2, 3, 5, 20, 1000 mentiras y cada vez no las siento, ¿verdad? Entonces, Sansón se volvió tan tibio que el Señor lo vomitó. Fue cuando perdió todo, lo encadenaron, le sacaron los ojos, le cortaron el pelo, lo metieron ahí en una cárcel a moler una piedra. Ya no servía. ¿Hasta cuándo volvió a servir Sansón para el propósito que al final Dios tenía? Cuando al final, en los últimos minutos de su vida, Sansón se volvió a calentar. Sansón se calentó y entonces Dios vino y cumplió. El propósito que siempre había tenido Dios con la vida de Sansón se cumplió. Dios siempre lo va a hacer. Pero tuvo que pasar por todo eso Sansón. Pero esa es la diferencia. Una vida de un hombre que se fue enfriando, soplaba y soplaba con Dalila, con esto, con lo otro. Se enfrió hasta que ya ni se dio cuenta que ahora Dios se había apartado de él. Al principio les dije que esta era una profecía escalofriante, la de Jesús. Cuando dice, el amor de muchos se enfriará. Entonces, cuando yo miré la palabra muchos, me dio tristeza. Me dio tristeza y dije, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero ser parte de esa estadística. Es bien triste porque la palabra muchos, literalmente, uno de sus significados es la mayoría. Otro es bastantes. Entonces Jesús está diciendo, cerca del final, la maldad va a ir aumentando, la desobediencia a Dios va a ir aumentando en la iglesia y el amor de muchos, de tal vez la mayoría, por lo menos de bastantes en la iglesia, se van a enfriar. Me dio tristeza. Yo no quiero de verdad ser parte de eso. Ahora, el cristianismo de Estados Unidos va por ese camino. Un enfriamiento que está pasando ahí que ya no parece que están soplando y no con aire acondicionado. Ahora, si el cristianismo de Estados Unidos va por ese camino de enfriamientos, pregunta, ¿y el tuyo? ¿Y el tuyo? ¿Cómo vas? Es vital que tengas conciencia de cuál es tu temperatura hoy. Hoy. Qué bueno si estabas caliente la semana pasada, que estabas caliente para el Señor hace años, pero ¿y hoy? ¿Hoy cómo estás?
Porque si estás enfriado, es porque has estado soplando con cada desobediencia a Dios. Cada desobediencia a Dios. Capta eso. Tratas mal a tu esposa, no te sujetas y no respetas a tu esposo. Estás soplando y te estás enfriando tu amor por Dios. Eso. Entonces, ojo, porque más allá de que se enfría nuestra vida, lo que dice el pasaje es que lo que se enfría es nuestro amor. Nuestro amor. El amor por Dios, el amor al prójimo, el amor a la iglesia se enfría, el amor a la palabra, el amor a la causa de Dios. Y como ya bien dijo 1 Corintios 13, si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, de nada sirve cualquier cosa que yo haga. Entonces eso es lo triste. Se enfriará el amor de muchos y lo que hagan de nada va a servir. Ellos no son nada. Así que evalúa tu vida. Porque es tu vida, estamos hablando de tu vida, no es un tema teórico, estamos hablando de tu vida. ¿Qué temperatura tienes hoy? ¿En qué cosas estás soplando para enfriar tu amor? Tienes que identificar, tienes que sentido de urgencia, decir, hey, yo he estado soplando y enfriando mi amor en mi área con mi cónyuge, o con mi tiempo con el Señor, o mi congregarme, o con mis pecados. Los enfriados no le sirven al Señor para sus planes de ganar a más personas. Miren, este mundo se está desmoronando, de eso vamos a hablar en esta próxima serie. Este mundo se está desmoronando y lo menos que ocupa son cristianos enfriados. Es lo menos que ocupa. En tanto se dice hoy que el pecado no te engañe, que el pecado no te enfríe. El rapto puede ser en cualquier hoy. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque nos muestras ahí tu preocupación. Señor, yo me visualizo ese momento en que le dijiste eso a tus discípulos. Con qué pesar y tristeza habrás dicho, muchos en mi iglesia van a estar enfriados, soplando con su desobediencia aquí, por allá y por allá. Y la maldad, Señor, esas desobediencias se van a ir multiplicando en nuestras vidas. Señor, ten misericordia de nosotros, que ninguno de nosotros caiga en esa descripción, que no seamos parte de esa mayoría, aparente mayoría, o de ese grupo tan grande que va a suceder, porque va a suceder. Señor, hoy somos responsables de nuestra temperatura hoy. Te pido por cada uno de estos hermanos y hermanas en nuestra iglesia. Señor, sacúdenos, haznos reaccionar, así como Sansón, Señor, sacúdenos. Y que volvamos a calentarnos para tu gloria, para tus planes, para deleite tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerden, la próxima semana comenzamos esta serie que se llamaría Apocalipsis, con las cosas que están pasando ahora. Pendientes. Que Dios les bendiga.